¿Cuántos tienen sueño? Ok, perfecto. Vamos a la palabra de Dios antes de entrar. Como todas sabemos, este evento y el eslogan es ¿mujer qué? Una mujer conforme al diseño de Dios. Según ustedes ya han estudiado acerca del diseño, también la palabra diseño viene derivada del idioma italiano, que es disegno, que es dibujo. Y diseño también, la última palabra es como designio. Entonces podemos decir que el diseño es una visión plasmada, una visión del futuro plasmada. Lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es esa visión, es con lo que Dios nos está diseñando cada día a todas y cada una de nosotras. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1 versículo 31. Y las que llegaron dijeron Génesis capítulo 1 versículo 31, dice la Biblia: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, dice la palabra de Dios. Bueno, mis princesas, cuando a mí me hablaron de venir y compartir este mensaje acerca de una mujer conforme al diseño de Dios, mi corazón se llenó de alegría, porque me identifico mucho con este mensaje. Algunas de ustedes dirán, bueno, algunas me conocen, otras no. Por la misericordia de Dios, Dios nos usó a mi esposo, a mi amado esposo y a mí para empezar la obra de Amor y Fe en Cali, Colombia, que es la sede central en Cali, Colombia. Y por la misericordia de Dios, la iglesia empezó a crecer y a crecer y a crecer de tal forma, como el Señor mismo nos habló, o sea, que las multitudes corrían porque allí está el Señor, o sea, por causa del Señor Jesús. Y la iglesia empezó a extenderse de tal forma que llegó a ser la iglesia más grande del suroccidente colombiano. Y por la misericordia de Dios tenemos obras en todas las principales ciudades de Cali, Colombia, de todas las principales ciudades de Colombia, a nivel local, nacional y mundial, como hemos venido orando. También hay sedes internacionales, como en Europa, tenemos 5 sedes internacionales, en Londres, en España, en las Islas Canarias, hay Amor y Fe. Y la última sede que se está abriendo, que ya se abrió, fue en Alemania. Que eso ha sido un logro impresionante. ¿Sabes lo que es tener el reino de Dios en Alemania? Ya tenemos la sede de Amor y Fe en Alemania. Así que le damos gracias a Dios por su infinita y grande misericordia. Y bueno, princesas, llegó un momento en mi vida, en mi ministerio, que yo había llegado donde toda mujer anhela llegar. Estaba en la cumbre, digámoslo así. Estaba con todas las bendiciones, con todas las bendiciones y todo lo que Dios derrama sobre nuestras vidas. Un hogar preciosísimo por la misericordia de Dios. Tenía a mi niño, en ese tiempo solamente tenía el niño. Una iglesia muy reconocida por la misericordia de Dios, por sus señales, prodigios y milagros. Teníamos radio, televisión, tenía varios programas. O sea, estaba en una etapa de mi vida muy especial, digámoslo así. Y veníamos orando y orando y orando por las diferentes sedes. Y una de las sedes que veníamos orando era por la iglesia de Amor y Fe en Miami. Y cuando de un momento a otro Dios empieza a ministrar nuestras vidas y empieza a hablarnos y a decirnos que éramos nosotros los que Dios iba a mover para esta nación, a extender el reino de Dios. Al principio eso es un choque impresionante, porque ustedes saben lo que es uno salir de su nación, salir de su patria, donde están todos sus seres queridos, donde están todas sus raíces, donde están sus padres, sus hermanos, todo. Y Dios me trajo a este país, y al principio yo no entendía muchas cosas, y al principio me sentía yo como aquella niña cuando papá la castiga, como una disciplina de Dios. Y mi vida entró en un caos terrible, en una confrontación conmigo misma, porque yo no entendía cómo Dios me había sacado de estar 100% activo en su obra y me había traído a un país donde yo ni siquiera sabía manejar. A estar encerrada casi 24 horas en 4 paredes con un niño de 4 años, y tenía un mes de embarazo cuando venía para esta nación. Pero después de mucho tiempo el Señor es muy lindo y Dios empezó a ministrar mi vida y mi corazón, y me ha enseñado y empezó a ministrarme y a ministrarme y a decirme que no era una disciplina, sino que era un privilegio, que Dios nos escogiera por segunda vez para empezar una obra. Porque no es fácil.
No es fácil empezar una obra. Muchos empiezan y pocos terminan. Como dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que les hago un breve introducción de lo que es mío. Dios me dio por su misericordia. He compartido mi testimonio en un libro que traje hoy. Ahí está todo mi testimonio. Pero esa es una parte de mi vida. Cuando yo les dije que me invitaban para este evento, me llené de gozo. Porque por si ustedes no lo saben y no se lo vayan a decir a nadie, mis princesas, mi anhelo desde niña, yo nací, yo crecí, yo soñé, yo anhelaba ser una diseñadora. Imagínense, yo soñaba con ser diseñadora. Entonces cuando me dicen que este es el mensaje, que este es el tema, no, eso es como estar pez en el agua, ¿no? Estaba yo feliz, estaba yo en mi salsa. Yo desde niña soñaba con ser diseñadora, con estudiar diseño de modas. Y entonces resulta que como eso venía desde niña, y entonces mis padres me regalaban muñequitas pues en Christmas, en Navidad, pero no como las muñecas de hoy en día, princesas, como las muñecas que son reales. Esas Baby Alive. Yo tengo mis dos niñas que llevan 14 meses. Ustedes saben lo que es eso, casi son gemelas. Y les dio a las dos al mismo tiempo por pedir la misma muñeca. Imagínense, eran dos Baby Alive más mis dos niños, o sea que en vez de dos tenía 4 muchachas en la casa. Y esas babies comen, o sea que hay que comprarles compota. Y usted sabe lo que pasa cuando un bebé come, ¿no? O sea que hay que comprarle ¿qué? Pampers. Entonces imagina, compota, Pampers. Entonces ya eran 2, sino que eran 4. Y 4 niñas llorando, y 4 niñas pidiendo tetero, y 4 niñas cambiándole el pañal, y 4 niñas diciendo mami, no, eso fue horrible. Hasta que un día llegaban mis niñas, la mayorcita, y me dicen: no mami, no aguanto más mami, apágala, ponle osa. Y yo entré y pensé, ¿no? Ay, ya saben lo que siento a veces. Ojalá nuestros niños tengan un botoncito que podamos ponerles off y darnos un break nosotras. Bueno, entonces, pero las muñecas que a mí me daban en ese tiempo no eran como las muñecas de ahora. Hace un poquito tiempo, ¿no? Digamos, yo me casé cumplimos 21 años de matrimonio, mi amado esposo y yo. Nuestro matrimonio ya cumplió la mayoría de edad, ya puede votar. Pero como siempre digo yo me casé 15. Para que no me hagan la cuenta, niñas. Bueno, entonces las muñecas que me daban eran de esas muñecas que eran tiesas. No eran movibles, no eran como las que son todas elásticas, no, esas eran todas tiesas. Entonces ríanse ustedes, princesas, para yo hacerle un vestido a una muñeca de esas. Imagínense para levantarle la manita y meterle la manga, ¿ah? O para hacerle la patica y ponerle el pantalón. No, eso era un show. Pero a mí me fascinaba tanto el diseño que yo cogía telas, retazos de telas de mis tías, de las amigas de mi mamá, y yo me llevaba retazos de tela para la casa y yo les diseñaba los vestidos. Yo les diseñaba los peinados, a mí me fascinaba el diseño. Yo me sentaba y dibujaba y hacía el vestido que quería, después lo recortaba y después lo ponía sobre la tela y lo hacía. Pero a veces la tela no me alcanzaba, sino para hacer las muñecas solo por delante. Usted llegaba a mi cuarto y veía las muñecas muy elegantes. Aquí con carotillos y lente. Ay, pero no la volteé por detrás. La tela solo me alcanzaba para la parte de adelante. Yo le ponía una tirita atrás o lo que sea amarrado, pues la vestía muy elegante y las ponía contra la pared. Así fue como yo fui creciendo. Ese era mi anhelo, ser diseñadora. Yo diseñé mi vestido de novia. Yo diseñé mi propio vestido de novia. Todo era eso de diseño. Yo estudié diseño porque yo soñaba con ser una gran diseñadora. Pero resulta que, como dice la palabra de Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Resulta que Dios me tenía para ser diseñadora de vidas, diseñadora de sonrisas, diseñadora de sueños, diseñadora de proyectos, de bendiciones. Y Dios me ha usado por su inmensa y grande misericordia en la vida de muchas mujeres para cambiarlas y transformarlas, no por fuera, sino por dentro, lindas. No un vestido que se ensucia, no un vestido que se daña, no un vestido que se rompe, sino vestirlas por dentro, princesas. No hacerle un peinado que si se acuestan otras van a amanecer despeinadas, peinarlas, ataviarlas con atavíos espirituales. Yo le doy gracias a Dios porque sí estoy desarrollando mi llamado de ser una gran diseñadora, pero diseñadora para el reino de los cielos, mis lindas, amén. Gloria a Dios, y por eso fue que me apasiona tanto lo de este mensaje. Dice la palabra de Dios, y vio Dios que lo
lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios, vemos en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, vemos a nuestro Creador paseándose por todo el lugar y elaborando la creación bajo un ¿qué? Un diseño. Dios hizo todo con un diseño. Y cuando terminó de crear todo, de diseñar todo, de hacer todo, dijo que todo era bueno, princesas, que todo era bueno. Yo les digo los pasajes, pero por el tiempo ustedes pueden leer en su casa y se los dejo de tarea, ¿ok? De homework, escriban. Entonces Dios se paseaba, pero resulta que se estaba paseando por todo el jardín, por todo el huerto, y vio que todo era bueno. Y entonces ahí aparece la primera persona, el primer ser humano sobre la tierra, que fue Adán. Entonces al mismo tiempo no, princesas. Eso. ¿Quién fue el primer hombre sobre la tierra, el primer ser humano? Adán. Aparece Adán, y Adán estaba en la plenitud del huerto, en la belleza del jardín, estaba con abundancia, con todo estaba en abundancia. Y llega Dios y dice la palabra de Dios en Génesis, ustedes pueden leer en su casa, en Génesis capítulo 2 versículo 18. Dice, y dijo Adonai Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero aquí me llama la atención algo, princesas. Dios estaba mirando todo, Dios estaba repasando todo, Dios estaba mirando toda su creación, y por primera vez dijo que había ¿qué? Algo que no estaba ¿qué? Bien. No es bueno. No es bueno, no es bueno. Algo apareció en el huerto, algo apareció en el paraíso que no era bueno. Dios bendito, si Él diseñó todo, si Él creó todo, Él repasó, Él miró y dijo: wow, hay algo que no es bueno, hay algo aquí que no es bueno. ¿Y qué era lo que no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Y entonces Dios dice: le haré ayuda idónea. Y entonces Dios empieza a diseñar, empieza a crear todas las maravillas. Y dentro de todo lo que diseñó, creó los animales, creó todo, pero ninguno se halló en compañía para Adán. La vaca tenía el vaco. La vaca tenía ¿qué? El toro. Eso. El caballo tenía la caballa. El caballo tenía la huella, la yegua. Cada animal tenía su especie en pareja femenina. Pero resulta que cuando Adán miró, contó 1 más 1, 2, y él no tenía otra. No tenía a Adana, no tenía la hueso de su hueso y carne de su carne. Entonces Dios diseña a la mujer, princesas. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo caer en sueño profundo a Adán y le sacó una costilla a Adán. Usted sí sabe que físicamente, y usted sí sabe que está comprobado médicamente, que está comprobado textualmente, que al hombre le hace falta una costilla. Eso es así. Cuando se casa ya está completo. Mi amado está muy completo. Hay algunos que se casan y no tienen una costilla, sino un hueso atravesado. Entonces, en vez de ser complemento, le talla, le duele la cabezón. ¿Para que no escuchaste a Dios? ¿Sí? Después le toca pulir ese hueso, después le toca luchar por el hueso, después le toca orar para que el hueso se acomode y se vuelva una costilla. Pero mi amado sí primero oró. Yo era un hueso atravesado antes, pero él oró y que él daba antes de casarse para que Dios, pues, cuando me conoció, ya que me conociera perfecta, pues bajo la voluntad de Dios, ¿no? Para él y por su misericordia, para que fuera verdaderamente esa ayuda idónea. Entonces el diseño original de Dios para la mujer le dijo: tú serás ayuda idónea. Ese fue el diseño de Dios. Pero atención, princesa, Dios dijo ayuda idónea. Dios no dijo ayuda y dueña. Suena, pero no es. Parece, pero no es. Dios dijo: te haré ayuda idónea. Pero la palabra idónea, princesa, no significa servidumbre, esclavitud o menosprecio. No. La palabra idónea se menciona más de 47 veces en el Antiguo Testamento, y la mayoría de las veces que se menciona en la Biblia es para referirse al mismo Dios como ayudador nuestro. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios es ¿qué?
nuestro ayudador. O sea que esa palabra de ayuda es un privilegio enorme para nosotros. Cuando Dios dice, le haré ayuda idónea, Dios nos estaba dando un lugar específico dentro del reino de los cielos. Ustedes sí saben que lo último que Dios creó fue la mujer. Sí, Señor. Nosotras somos esa cereza en el pastel. Aleluya. Somos ese toque final. Usted cuando come deja lo mejor para el final, ¿o no? Deja el postre para lo último. Dios hizo todo, creó todo y dejó lo mejor para el final. La última creación por mano de Dios fuimos nosotras, linda. Fuimos, fuerte ese aplauso a nuestro Dios y Padre celestial. Fuimos nosotras la última creación de Dios sobre la tierra. Nosotras somos la firma de Dios en la creación. Como cuando un gran artista hace una obra o pinta un cuadro y termina y ve plasmada esa belleza, pone su firma. Esto lo hice yo. Esa es la firma. Igual Dios cuando creó todo y terminó, hizo a la mujer. Fuimos su firma en la creación de Dios, princesa. Amén. Dile a la que está a tu lado, eres la firma de Dios. ¡Qué firma tan linda! Amén, gloria a Dios. Eres la firma de Dios. Así fue el diseño original dado por Dios. Y no hay un honor más alto, más grande, princesas, que hacer lo que Dios nos mandó a hacer y ser lo que Dios dice que seamos. Pero ¿qué sucedió, mis princesas? Pasó el tiempo, pasó los años, pasaron los días y los Pérez, y los Gómez también pasaron. ¿Y qué pasó? Que la humanidad se alejó de ese diseño original de Dios. Empezaron a hablar y andar y actuar conforme a sus propios diseños. Y un ejemplo muy claro, nosotros lo podemos ver, ustedes pueden leer en su casa, ¿dónde? En la palabra de Dios. En Génesis 1, 27, 28, usted lo lee en su casa. Dios dice que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Pero dice la Biblia que los bendijo, no dice que lo bendijo. Dios bendijo a Adán y a Eva. Dios los bendijo a los dos y les dijo a los dos que se multiplicaran, que se fructificaran. Les dijo, fue a los dos. Pero al pasar el tiempo, mis princesas, empieza la humanidad a alejarse del diseño original de Dios. Y un tema muy claro lo vemos en el arca del pacto, en el arca de la presencia de Dios. Nosotros lo vemos, ustedes pueden ver en su casa, en Éxodo 25, todo el Éxodo 25, el versículo 10 en adelante. Y habla acerca del diseño del arca de Dios. Dios les dijo, y se harán un arca así. Les dio las medidas, les dijo todo cómo lo iban a hacer, el arca del pacto, les dijo todo cómo iban a hacer el arca, cómo iban a ir los querubines, que iba a ir revestida de oro por dentro y por fuera. Todo se lo dijo. Dios les dio el diseño. Dios les dio el diseño del arca. Y también dijo no solamente cómo se iba a hacer, sino cómo se iba a trasladar, cómo se iba a llevar el arca. Y Dios dijo, cuando ustedes vayan a trasladar el arca de un lugar a otro, la llevarán sobre los hombros de los levitas, que son los que servimos en el altar. Los levitas. Y dijo, la llevarán sobre sus hombros 4 levitas, uno en cada esquina, y la llevarán sobre sus hombros. ¿Qué tipifica eso? Dios estaba hablando, nos estaba ministrando para estos tiempos. Dios estaba enseñando que la presencia de Dios, que su unción divina iría sobre los hombres, sobre nosotros. Hombres comunes y corrientes, mujeres comunes y corrientes. Dios iba a depositar su gloria, iba a depositar su unción sobre nuestros hombros. ¿Y cuántas dijeron amén? Amén. Ese fue el diseño original de Dios. Pero ¿qué pasó? Robaron el arca. Los filisteos le robaron el arca a los israelitas y estuvieron mucho tiempo allá. Después David va por el arca y entonces vienen por el arca. Ustedes pueden leer en su casa. Y resulta que se les ocurrió tomar otro diseño, y entonces cogieron el arca y la subieron sobre unos carros nuevos y la pusieron que la llevaran bueyes. ¿Dios dijo eso? No. ¿Que sobre carros? No. ¿Que bueyes
las llevara? No. ¿Qué dijo Dios? Sobre los hombros. Sobre los hombros de los levitas. Gloria a Dios. Ese era el diseño original de Dios para el arca. Ese era el diseño original para la presencia de Dios. Ese fue el diseño que Dios creó, hizo y estableció. Pero los hombres pensaron que era más cómodo, que era más fácil, que según sus fuerzas la iban a llevar en un auto nuevo, llevado por un carruaje, tirado por bueyes. Y entonces conocemos la historia de quién, que trató de tocar el arca y murió. Usa. Aquel hombre iba al lado del arca. Y dice la Biblia que extendió su mano y tocó el arca porque pensó que se iba a caer porque los bueyes tropezaron. Y dice la Biblia que murió en ese instante. La palabra Usa significa fuerza de hombre. Bendito Dios. Quisieron llevar la presencia de Dios en la fuerza del hombre. Y murieron. Bendito Dios. Murieron porque así no. ¿Quién dijo que Dios se cae? Dios no necesita ser sostenido. Dios nunca se cae, princesa. Dios es el que sostiene lo insostenible. Dios es el que levanta lo ilevantable. Él no necesita que lo sostengan porque nuestro Dios jamás se cae, princesas. Usa significa fuerza de hombre. Y entonces al cambiar el diseño de Dios empezaron a sufrir. Murieron, hubo hambre, hubo pestilencia, hubo dolor, hubo tristeza por cambiar el diseño de Dios. Y así igual pasó con la mujer. Dios creó a la mujer con un diseño original, pero al pasar la historia, el transcurso de los años fueron cambiando ese diseño original. Y entonces empezamos a ver a la mujer subyugada, a la mujer presionada, a la mujer humillada, a la mujer que en la antigüedad no valía nada, era un cero a la izquierda. Y es horrible como cuentan una anécdota, un chiste de un señor que iba con la esposa y él siempre le decía a la esposa: mi hija, usted no vale nada, mi hija, usted no vale nada. Y ella le decía: usted no me diga, usted no vale nada. ¿Quiere que le demuestre que usted no vale nada? Y cogieron y salieron y llamó un taxi. Y cuando llamó al taxi, le dijo: ¿cuánto me cobra aquí al downtown? Y le dijo $30. Y con mi esposa, lo mismo. Le digo: si vio, mija, que usted no vale nada. Atrevido. Ese fue el diseño del hombre. El diseño del hombre, el que dice: la mujer no vale nada, la mujer es un adorno, la mujer es una cosa, la mujer es algo decorativo, la mujer es solo para tener hijos, criar hijos y no más. La mujer limítese a respirar, la mujer siéntese, calle y no opine. Ese es el diseño del hombre, mas no fue el diseño original. Gracias, Amén. Señor. Esa fue la introducción, princesas, del mensaje. Ahora sí vamos al mensaje. Ustedes conocen a mi amado, ¿no es cierto? Él es de muy cortas palabras. Así fue como me conquistó. Él es de muy cortas palabras. Bueno, y dice la palabra de Dios que nosotras las mujeres somos sujetas a nuestros esposos. Entonces imagínense, si mi esposo habla. No. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Números capítulo 27. Siempre en todas las reuniones de damas, a mí me fascina hablar de damas, porque somos mujeres y vamos a hablar de mujeres. Números capítulo 27, versículo 1 en adelante. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Fer, bueno, todos esos hijos, sigamos leyendo el versículo 2, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a las puertas del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Dios con el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Dios. Y Dios respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellos y a los hijos de Israel, y hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Amén, lindas. Vamos a retomar la historia. Dios nos diseñó, Dios nos creó con un propósito y con un diseño. Pasó la historia, pasaron los años, ese diseño se perdió. Ese diseño que pasó, el diseño del hombre, decía que las mujeres en la antigüedad en el Medio Oriente y aún actualmente, en el mensaje de la reunión de damas de marzo, que el mes de marzo se celebra el Día Internacional de las Mujeres, estuvimos en la reunión de damas en nuestra iglesia
Y el Señor nos dio un tema muy lindo y estuvimos viendo acerca de aquellas mujeres que usan la burka, que le llaman la cárcel de tela. Oh, impresionante. Ay, lloré tanto preparando ese mensaje, me quebranté tanto ver que en nuestro tiempo, en esta época, hay mujeres tan subyugadas, tan menospreciadas. Aquellas mujeres son tenidas en poco. Esas mujeres no tienen derecho a nada, ni siquiera pueden viajar en un autobús o en un bus. Si ellas se suben en un carro, tienen que ir en la bodega atrás como que fueran animales o fueran carga. Esas mujeres no pueden mostrar ni siquiera sus ojos, tienen que tener una venda totalmente. Y dice que muere más del 80% de las mujeres en esa región, mueren atravesando una calle, porque no ven los carros que vienen, y los carros no paran, las ven y las ven como animales, como que fueran menos que un perro. Y sigue el carro, si ella no se quita, la atropellan y la dejan ahí muriendo en el piso. Y como ellas tienen esas burcas, no pueden ver para sus lados, no pueden ver para ningún lado, es horrible. Esa era la época de estas mujeres, donde las mujeres no tenían derecho a nada por el simple hecho de ser mujeres. No tenían derecho a opinar, no tenían derecho a herencia, no tenían derecho a nada. Pero habían estas 5 mujeres, estas 5 hijas de Zelofehad, que dice la palabra de Dios, que era Maala, Noa, Ogla, Mirza y Tirsa. Para que usted le ponga a sus hijas así. Y parecen trabalenguas. Estas 5 mujeres eran hijas de un hombre que sirvió a Dios. Era un hombre que nunca habló mal de Dios. Fue un hombre que nunca se rebeló contra la autoridad delegada por Dios, que era Moisés. Pero resulta que eso no tenía en cuenta para esa época, porque el diseño del hombre era que la mujer no tenía derecho a herencia. Y estaban en un momento muy preciso en sus vidas, porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida, lindas. Moisés ya iba camino a la tierra prometida. Entonces empezaban a repartirse la herencia cuando entraban a la tierra prometida. Pero en esa repartición no entraban ellas, porque eran mujeres. Bendito Dios. Pero ¿quién dijo eso? Fue la ley del hombre. Eran las leyes humanas. Era el diseño del hombre, más no el diseño de Dios. Pero estas 5 mujeres, siendo del pueblo de Dios, siendo escogidas por Dios, dijeron: vamos a buscar ayuda. Ellas hablaron, ellas clamaron, ellas oraron y Dios las guió y fueron ante Moisés. Pero me llama la atención porque ellas no fueron ni con groserías, no fueron ni con altanerías, no fueron con pancartas y con gritos y a reclamar sus derechos como mujer. No, fueron de una manera muy respetuosa, una manera muy cordial, pero con autoridad. Y dijeron: nuestro padre nunca faltó a la autoridad, nuestro padre nunca faltó a la autoridad, nuestro padre murió y por el hecho de no haber tenido un hijo varón no tenemos nosotras derecho a heredar. Danos herencia a nosotras también. Aleluya. Y Moisés, siendo un hombre de Dios, un hombre bien lindo de Dios, bien ungido, él en ese momento fue sensible a la voz de Dios. Él no les dijo: ustedes tienen demonios, ustedes tienen un espíritu de Jezabel, ustedes serán sublevados, ustedes tírenlas a los leones. No. Estaba él con toda la junta directiva. Imagínese esta mujer, imagínese esa escena, princesa. Estamos aquí en la Florida, estamos en esos tiempos y aquí. Pero en esa época, que una mujer se parara frente a todas las eminencias en autoridad, estamos hablando de un pueblo de millones y millones, y que estas mujeres se pararan a reclamar algo que nunca se había visto en la historia. Bendito Dios. Yo sé que estas mujeres se fueron en oración, se fueron en ayuno, se fueron en temor santo, porque podrían ser apedreadas. Imagínense las demás mujeres o los demás hombres mirándole, diciendo: estas mujeres, ¿qué? ¿De dónde sacaban esas ideas? ¿A dónde estarán yendo? ¿Qué programas estarán viendo en televisión? ¿Qué programas estarán escuchando en radio? Ya les lavaron el cerebro, ya están todas sublevadas. ¿Qué están haciendo? ¿Qué revistas están leyendo? Ellas se fueron confiadas en Dios y con decencia, con esa actitud de respeto hacia la autoridad, pero sabiendo que ellas habían sido diseñadas por el Creador y no por el hombre. Y que nuestro Creador es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, y es un Dios que nos creó a nosotras a imagen y semejanza también de Él nos creó, que tenemos bendición, que tenemos derecho a la herencia que nuestro Padre nos dio. Amén. Démosle fuerte ese aplauso a nuestro Señor, a nuestro Dios y Padre celestial. Ellas llegan ante Moisés y le plantean la situación. Moisés dice: voy a hablar con Dios, voy a consultar con Dios. Esto nunca se ha visto en los libros, esto nunca se ha escrito, esto nunca ha pasado en la historia.
voy a hablar con Dios. Y dice la palabra de Dios que Moisés fue donde Dios y Dios le dijo, ¿qué dijo? Bien dicen las hijas de Zelofead. Bien dicen. Bendito Dios. ¿Se acuerda cuando Dios miró y vio que todo era bueno? Pues también le pareció bueno y bien lo que ellas decían. ¿Saben por qué? Porque ese es el diseño original de Dios. Que tengamos un lugar, que seamos valoradas, que seamos respetadas, que tengamos un lugar en el reino de Dios. Dios dijo, bien dicen las hijas de Zelofead, bien dicen las hijas de Zelofead, les darás herencia a ellas. Les darás herencia en la tierra prometida. Y a partir de ese momento se escribió una nueva ley. Porque Dios dice en su palabra, y lo acabamos de leer, dice la palabra de Dios diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos, dice la palabra de Dios. Y si no tuviera hermanos, daréis la herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis la herencia a su pariente más cercano, su linaje, y de este será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto y decreto, como Dios mandó a Moisés. Estas mujeres escribieron la ley, el artículo número 1 de la ley número 1 de la ley del artículo número 1 que dice que tenemos derecho a nuestra herencia. Amén, gloria a Dios. 5 mujeres marcaron la historia de una nación. A partir de ese momento se borró y se escribió una nueva ley que decía que sí podíamos heredar esa tierra prometida, princesas. Sí podíamos heredar. Cuando retomamos el diseño original de Dios, cuando dejamos el diseño del hombre en nuestras fuerzas, en nuestra actitud, en nuestro avance y a veces nuestro desespero por avanzar, cuando dejamos eso y acudimos al diseño original de Dios, todo sale bien, mis princesas divinas. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Nos enseña que estas mujeres fueron las primeras, según lo que vemos en la historia que vemos, fueron las primeras abogadas, digámoslo, de esa época. Fueron ante el justo juez, al juez de jueces, ante el justo juez. Ustedes saben que esta historia bíblica está plasmada en los libros de derecho de todos los estudiantes que van a estudiar derecho aquí en los Estados Unidos, y tienen como referencia el primer caso en la Biblia que se presenta ante una corte, ante un juez, y salió aprobada. ¿Y fueron quiénes? 5 mujeres, 5 preciosas, hermosas y escogidas mujeres de Dios para hacer esto. Amén, gloria a Dios. Era el momento preciso. O lo hacían. Porque si entraban a la tierra prometida, ellas no iban a tener herencia. Era el momento clave para ellas acudir al diseño original de Dios. Cierra tus ojos ahí por un momentico. El Espíritu Santo de Dios trae esa palabra que revela tu vida, a tu familia y a tu hogar de una manera especial. Ahora sí, mi princesa, tú dirás, ¿cómo puedo obtener ese diseño? Aquellas mujeres, ¿saben qué me llama la atención, lindas? Que ese era el pueblo escogido por Dios. Todas las mujeres de Israel adoraban al Dios que adoramos. Amén. Puedes abrir tus ojos. Todas las mujeres de Israel eran del pueblo escogido por Dios. Era de la nación santa, consagrada y apartada para Dios. Todas aquellas mujeres iban a la iglesia. Todas aquellas mujeres adoraban a Dios. Todas aquellas mujeres oraban a Dios, al Dios de Israel. Pero no todas sabían su diseño original. Y entonces estaban obrando en su propio diseño. Hasta que estas mujeres entendieron que así no era como Dios las había creado. Y entendieron que debían recurrir al diseño original. Bendito Dios. Pero aquí no hemos venido para hablar de ellas. Hemos venido para administrar nuestras vidas. Amén.
para saber cómo nosotras, primero, detectar si estamos en el diseño original de Dios o si algunas veces estamos en el diseño del hombre. Porque hay veces en nuestras fuerzas queremos cambiar a nuestro esposo, queremos cambiar a nuestros hijos, queremos cambiar las circunstancias, queremos avanzar, queremos salir de un problema, pero es en nuestro diseño, no en el diseño divino de Dios. Y entonces no vemos ningún avance. Pero tú dirás, ¿cómo podemos llegar a este diseño? ¿Cómo podemos entender el diseño de Dios? Usted lo va a leer en su casa más detenidamente. Vamos a Éxodo, capítulo 34, versículo. Éxodo, capítulo 34, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, y las que llegaron dijeron, amén. De los que no. Éxodo capítulo 34, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios. Y Dios dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedras como las primeras, y escribiré sobre ellas, sobre esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate a mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo. ¿Se acuerdan de Moisés? Dios le da las tablas, Dios le dice: vamos a trabajar así, este es mi diseño. Plasmó el diseño. Acuerda el diseño, que es diseñar, que es pintar, que es dibujar, plasmar una visión. Y Dios dijo, le dio el diseño, las 10 tablas a Moisés, pero el pueblo de Israel estaba tras su diseño. Querían adorar a un Dios ajeno, querían hacer lo que hacían los pueblos paganos. Ellos mismos dijeron: este es nuestro diseño, vamos a trabajar así, vamos a seguir nuestra vida así, vamos a seguir nuestro ministerio así. Pero así no era. Y entonces Moisés quebró las tablas. Por segunda vez Dios le dice: te voy a dar el diseño original, te voy a volver a dar ese diseño, pero ese diseño te lo voy a dar ¿en dónde? En la montaña, en la cumbre. Sube al monte, sube a la montaña, y sube a las 12 de la noche, sube por la noche, sube a las 7 de la noche. ¿Cuándo tenía que subir Moisés al monte? En la mañana, princesas. En la mañana tenía que subir Moisés al monte. Y otra característica, otra orden que Dios le dijo es que cuando subiera con sus 10, 15 y 20 amigos. ¿Que subiera qué? Solo, lindas. Dios te da ese diseño para tu vida, porque el diseño de tu vida no es el diseño que Dios hizo para mi vida. El diseño de tu hogar no es el diseño que Dios hizo para mi hogar. El diseño de tu ministerio no es el diseño que Dios dio para mi ministerio. Tú tienes que subir al monte, tienes que ir a la montaña, tienes que ir a lo más alto. Monte, montaña, significa esa comunión con Dios, ese orar, ese ayunar, esa intimidad con Dios. Y Dios le dijo a Moisés: y no te vas a ir acompañado, no te vas a ir ni con tu amigo, ni con tu primo, ni con tu sobrino. Te vas a ir solo, vas a subir solo, porque esa es la intimidad. En la intimidad es donde Dios te revela ese diseño original para ti y para los tuyos. Aleluya. Dios no te va a mandar a decir eso ni con el pastor, ni con la pastora, ni con el profeta, ni con la profeta. Hoy en día queremos que nos vengan y nos digan todo. Dios sí habla a través de sus siervos, de sus profetas, de todos sus siervos, de sus apóstoles. Pero Dios viene y confirma el diseño que Dios dio a tu corazón. Dios confirma el diseño que ya sembró en tu corazón. Dios confirma el diseño original para ti a través de sus escogidos. Y eso lo vas a obtener en la intimidad con Dios. No ni en el mall con tus amigas, ni en la piscina, ni en la playa, ni sentado viendo televisión. Ese diseño lo vas a recibir en el monte, en la mañana y a solas con Dios, princesa. Ahí es que Dios te va a dar ese diseño. Dale fuerte ese aplauso a este Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué a veces no funcionan nuestros diseños? Porque estamos actuando bajo el diseño de otra persona. Queremos trabajar, obrar bajo el diseño de otra persona. Queremos que nuestros hijos sean diseñados como los hijos de otra persona. Queremos que nuestro esposo tenga el diseño que tiene otro esposo. Queremos nosotras mismas tener nuestra vida, nuestro llamado, nuestro
cuando empiezas a fluir libremente en el Espíritu. Nadie te puede quitar esa bendición, nadie te puede igualar, y lo que Dios te da, nadie te lo quita, nadie lo iguala, nadie lo opaca, porque es para ti, para ti, para ti, para ti nada más. Dios dijo, te diseñé para esto y para esto te diseñé. Eso es lo que tenemos que entender, princesas. Basta ya de recibir tanta palabra y de poner tan poco en práctica, lindas. El pueblo de Israel, las mujeres adoraban como adoramos, oraban como oramos, intercedían como intercedíamos, pero el diablo les estaba robando su herencia, porque ellas estaban bajo el diseño del hombre y no bajo el diseño de Dios. Creían que el diseño para ellas eran ser esclavas, eran ser menospreciadas, eran vivir así bajo la sombra de todas las personas y de los hombres. Hasta que 5 mujeres dijeron, esto no puede ser así. Este no es el Dios que conozco. El Dios de la creación es otro. El Dios que hizo la creación dijo que todo era bueno. Dijo que todo era bueno. Dijo que todo era bueno. Este es el Dios mío. Él no hizo este diseño para mí. Él hizo otro diseño para mí. Y estas 5 mujeres no solamente cambiaron el destino de sus vidas, sino de una nación entera, princesas. Una nación entera fue cambiada por estas mujeres. Hay mujeres que han pasado a la historia, princesas, pero han pasado a la historia y no han cambiado la vida de nadie. Hubo una mujer que pasó a la historia hace más de 5 siglos y se sigue hablando de esa mujer, y esa es la Mona Lisa. Es el cuadro más famoso de la historia. La Mona Lisa. Todos sabemos y hemos visto alguna vez en nuestras vidas la foto. Este es el cuadro más famoso de la historia, princesas. Es el cuadro más famoso del mundo entero. Está en Londres, en París. Y este cuadro es visitado, pongan atención, este cuadro es visitado por más de 6 millones de personas al año. Visitan para ir a ver este cuadro de esta mujer. Este cuadro fue dibujado, fue pintado más o menos en 1503 y 1506 por Leonardo da Vinci, que todas sabemos. Lo que no se sabe es en realidad quién es ella. Es un misterio ese cuadro. Algunos dicen que es la Gioconda, otros dicen que fue un amante que él tuvo, otros dicen que fue perecita, que fue perezota, que fue esta, que fue la otra. Y la última versión que ha salido y está en auge ahora es que este cuadro es plasmado por él mismo, de la imagen de él, pero en versión femenina, de Leonardo, que cómo se vería él como mujer y que él mismo se dibujó. Es lo que más se está diciendo ahora, que es lo que están diciendo, la teoría. Pero sea cual sea la historia, esta mujer pasó a la historia, princesas, famosa en el mundo entero. Y yo pregunto, ¿a cuántas mujeres les ha cambiado la vida? A ninguna. ¿Cuántas mujeres han sido libres por ir a ver ese cuadro? Ninguna. Ninguna, lindas. ¿Saben? Ese cuadro tiene la firma de su creador. Fue un diseño de un hombre terrenal y tiene la firma de un hombre terrenal. Yo les dije al principio que nosotras fuimos la última creación de Dios. Lo último que hace un diseñador, lo último, yo que diseñé, lindas, uno nunca pone la marquilla de uno en un vestido cuando lo empieza, o en una prenda. Uno hace toda la prenda. Cuando uno queda satisfecho con esa prenda, cuando uno queda satisfecho con ese vestido, cuando uno le parece glorioso, hermoso, precioso ese vestido, uno le pone la etiqueta con el nombre de uno, para que sepan que yo fui la diseñadora, yo fui la que me tiré semejante arte, la fuerza mía, yo fui la que me inspiré. Le ponemos esa etiqueta. Si el vestido está horrible, si me quedó chueco, si una manga me quedó más larga que la otra, me quedó horrible, rompo ese vestido y no le pongo mi etiqueta que me identifica. Lo mismo un pintor. Cuando un pintor hace un cuadro y cree que es lo máximo, que es su máxima obra,
su creación. Dijo, todo está bien hecho. Todo es bueno, todo es bendecido, está completado. Esta es mi firma como creador. Somos la firma de Dios, mis princesas, en las manos de Dios. Dale fuerte este aplauso a nuestro Pastor, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por todos los siglos. Gloria a Dios. Hoy vamos a hacer una administración especial para que sea el Espíritu Santo de Dios trayendo ese diseño original a tu vida. Amén. ¿Puedo pedirle el favor a alguna de las edificadoras? A Joanita y a Luz Adriana. Aquí tengo varias flores. Nosotros las mujeres nos identificamos mucho con las flores. Por su textura, por su aroma, son delicadas, pero a la vez son hermosas. Vamos a cogerla fresca. Hay diferentes flores. Hay diferentes tipos de flores. Hay orquídeas, hay claveles. Mi matrimonio, todo yo lo decoro. A mí me fascinan las orquídeas. Todo mi matrimonio fue decorado con orquídeas. Mi buquete de novia fue de orquídeas. Todo, a mí me fascinan las orquídeas. Hay diferentes tipos de flores. Hay mujeres que les gusta la rosa, los claveles, los pompones. Hay flores así como esta, llena de pétalos. Flores que son en abundancia. No por lo robustas, sino porque son muy dadas a dar, o sea, a amar, a bendecir. Son mujeres que no retienen lo que tienen. ¿Me escuchan? No retienen lo que tienen. Dios les da y ellas dan. Entonces son mujeres que tienen abundancia. Y son mujeres que al mismo tiempo son fuertes. Se destacan mucho. Hay otras que son más sencillas, más tranquilas, más calmaditas. Son hermosas, son preciosas, pero son de un estilo más calladitas, son de un estilo más encerraditas en sí mismas o por allá, son más tímidas, digámoslo así. Hay otras que son pequeñitas en estatura. Estos son los pompones. Hay unas que son bien pequeñitas, pero son tan hermosas. Ustedes saben que como siempre decimos, que los grandes perfumes y los perfumes más famosos vienen en frasquitos pequeños. Mi esposo estuvo en la iglesia Amor y Fe en Londres y después estuvo en París, y entonces me dice, amor, ¿qué te llevo? Pues, ¿qué le pido yo de París? Pues perfume. Y yo, papi, tráeme un perfume ya, y yo que no tengo perfumes. Y entonces él me trae el bajo y dice que cuál es el que está ahora pues en furor y todo, y es el Lady Million, ¿no? La dama del millón. Entonces él me lo trae, me dice, mami, me dice, amor, te compré el perfume pues que está en auge y todo. Y me lo trae, pues, y es un estuche, una caja de este tamaño, pues, y empiezo yo a sacar, porque es una caja entre otra caja y otra caja, y el perfume es de este tamaño. ¿Cómo es que lo cargo en el bolso? En un bolsillo del bolso para que no me pierda. Ahí entendí el dicho, que los perfumes caros vienen en frascos pequeños. No, eso me lo echo una vez al año, porque ahí no. Y cuando me lo echo, tengo que hacerle publicidad para que todas sepan que me eché perfume, porque ahí no, imagínense. Hay unas que son bien pequeñitas, pero ese tamaño las hace hermosas, las hace diferentes, las hace exclusivas. Porque no es que uno pasa, ay, sí, mira esa flor. No, uno pasa y se tiene que detener a mirar esa flor, a detallar esa flor. Son de mucho más atención, de mucho más cuidado. Hay otras que son bien vaporosas, bien, ¿no? Ay, les gusta pues así, sencillitas como la pastora. Con este vestido yo hago oficio en mi casa. Así le cuando me digan cómo está elegante, no, mamita, así yo lavo mi ropa, así yo hago oficio en mi casa. Hay otras que son más, así más, ay, no, más, les gusta así, más que las miren, o sea, que se ven lindas así, o sea, como que wow, ¿no? Igual, y son fuertes, son llamativas, son hermosas. Y hay otras que tienen unos colores que uno dice, wow, me quiero hacer un vestido de ese color. Imaginen que la misma Biblia dice que ni Salomón con todo su esplendor se pudo vestir como los lirios, como las rosas, como las flores del campo. Así somos nosotras. Así somos nosotras. Somos una gama de flores. Somos muy diferentes.
Ahí vemos otras que somos como los girasoles. El girasol gira para donde está el sol. Girasol. Ellas andan. ¿Ustedes han visto los plantíos de girasol? ¿Cuántas han visto un plantío de girasol? ¡Ay, hermoso! Es precioso, lindas. Usted llega a un plantío de girasol. Yo tuve la oportunidad de estar en un plantío de girasol. Eran hectáreas y hectáreas de girasoles. Y todos girados para el mismo lado. Todos para donde sale el sol. Pero se llama así. Todas se voltean para donde sale el sol. Todas miran para donde sale el sol. Todas se van volteando. Thank you, lindas. Y hay otras flores que son rojas y blancas. Y hay otras que las traemos de la China. Flores exclusivas, exóticas de la China. Y otras de Colombia, también muy exóticas y muy de rojo y blanco. Hay diferentes tipos de flores, linda. Hay diferentes tipos de rosas, de flores. Pero lo más lindo es que entendamos que todas hemos sido creadas por Dios y para Dios. Que hemos sido diseñadas. Todas tenemos una textura, un olor, una apariencia, un llamado, un ministerio diferente a la otra. Pero todas hemos sido diseñadas por Dios. Amén. Pero volvemos a lo mismo. El diseño original fue en el huerto. El diseño original fue cuando Dios hizo la creación. Pero al pasar el tiempo ese diseño se ha ido perdiendo. Venía contándoles a las hermanas en el carro que me impresionó mucho. Ayer estuvimos en el American Airlines Arena en la noche, fuimos con nuestras niñas pequeñas porque pues nuestro muchacho ya de 17 años, él ya no es paseo para él, ¿no? Y nos regalaron unos tickets para ir a ver Toy Story 3 en el hielo. Entonces fuimos con nuestras niñas. Y no fuimos con otra de las niñas de la iglesia. Entonces ellas tres iban en el carro atrás, yo iba con mi esposo. Pero como uno ya está totalmente aparte de las cosas del mundo, uno no sabe ni conoce de actividades del mundo. Cuando llegamos al downtown de Miami, resulta que hay un evento que yo no sabía, que eso es que a nivel, ahorita que me enteré, yo les decía a las que veníamos en el carro, ¿ustedes por qué saben tanto? Tenemos hijos universitarios, pastores, uno se entera por los muchachos. Es un evento de música, como que lo hacen una vez al año, pero qué cosa tan horrible, princesa. Llegamos y empezando porque era el caos, todas las calles cerradas, eso era en el Bayfront Park, allá en Miami, y eso era como usted estar en el infierno. Uy, yo me quedé impresionada. Oré hasta las 2 de la mañana. Mi espíritu se quebrantó tanto de ver. Pero como me decían ellas ahora mismo en el carro, me decían, pastora, Dios lo permitió porque, yo les decía, porque imagínate yo el tema que estoy desarrollando, la administración que tiene que ver con mujeres, y lo que más me impactó fue la imagen de la mujer, tan degradada. Ay, en mi vida yo había visto mujeres vestidas tan vulgarmente, muchachas. Ay, yo era en ese carro y era quebrantada, yo era orando, Padre, ten misericordia, Señor, ven tu reino, la vida de estas mujeres. Horrible, mujeres, eran horribles, vestidas no, desvestidas, en la calle, entaconadas, con medias de esas, así todas, con esas medias así como de malla, y sin nada arriba, y una cosita acá, otra cosita acá. No, horrible, horrible. Y no era una, eran multitudes de mujeres. Mis niñas atrás me decían, mami, mira esa mujer, mami, mira esa mujer. Y yo les decía, miren, oremos. Era horrible. Y le digo yo, claro, nosotros íbamos a un evento de niños, claro, llegamos allá, eran puras familias, puros niños, a donde íbamos, pero enseguida de ese lugar era ese evento. Ay, pero llegué tan contristada que mi esposo tuvo que orar por mí, porque yo veía, o sea, con el tema, yo decía, Señor, si tú nos diseñaste tan hermosas, si tú nos diseñaste con un plan divino, si tú nos diseñaste para impactar vidas, si tú nos diseñaste para llevar tu amor, si tú nos diseñaste para dar tu amor, si tú nos diseñaste para cambiar vidas, ¿cómo la mujer ha llegado tan bajo? ¿Cómo estas mujeres han perdido su diseño original y ahora se han vuelto en cosas, en muebles, en objetos, en instrumentos, pero del diablo y no de Dios? Mujeres que son usadas, lastimadas y botadas por tantos hombres. Yo me ponía a pensar en esas mujeres vestidas así en ese lugar, y en ese lugar con licor, con drogas, esos hombres que tanto les dicen, que tanto les hacen, que les pasa. Llegué con mi espíritu contristado, tal forma que mi esposo tuvo que orar. Y él me decía, amor, si yo que soy pecadora, si yo que soy un ser humano, y me decía,
Y yo decía, Señor, de verdad que tu misericordia es muy grande. Que no nos miras a través de tus ojos, sino de tus ojos de misericordia y de amor. Como yo siempre estoy relacionada en el ambiente cristiano, siempre estoy rodeada, pues estamos en ese ambiente. No sabía lo que era el mundo. Nunca había visto las tinieblas de tal forma. Nunca había visto semejante cosa. Impactó tanto mi corazón eso, Dios. Pero es porque se perdió desde un principio el original plan de Dios, el diseño de Dios. Pero Dios quiere que nosotras, princesas, no digamos solamente qué horrible, pobrecita, sino que hagamos algo, lindas, que empecemos a impactar nuestros seres queridos, las personas que nos rodean, las mujeres que nos rodean, todo nuestro entorno, que te reconozcan porque seas verdaderamente el diseño de Dios y no el diseño del hombre, que te reconozcan porque eres diferente a las demás, que te reconozcan por la forma en que hablas, que publicas, que compartes, que te reconozcan tus hijas, tus nietas, tus sobrinas, tus amigas, tus vecinas, que todas las mujeres que te conozcan, te reconozcan porque eres la firma de Dios en tu vida. Porque eres diferente. Porque lo que tú tienes, muchas no lo tienen. Pero eso solo se adquiere, princesas, subiendo a la montaña y estando a solas con Dios, en intimidad con Dios. Ahora en el tiempo de administración queremos retomar ese diseño original, porque en la forma que tú lo recibas lo vas a transmitir. En la forma que Dios ministre tu vida, tú vas a ministrar a otras. Como siempre he dicho en los mensajes, cuando Dios te da una palabra, el primero en recibir eres tú. El primero en recibir eres tú. Y como les decía yo cuando estaba preparando el tema, Espíritu Santo de Dios traía a memoria lo de mi anhelo y mi deseo de ser diseñadora. Y de pronto llegó un momento en mi vida que yo dije, no pude, estudié diseño, pero nunca pude ejercerlo. Pues afuera, yo lo ejercía para mi familia, mi hermana, para mí. Y había momentos que yo decía, nunca pude ejercer lo que estudié. Pero lo lindo es que Dios me ministraba a través de este mensaje, que sí lo estaba haciendo. Entonces, lindas, hay veces nosotras Dios nos ha diseñado, pero hemos perdido ese diseño original de Dios. O hay veces sí estamos en ese diseño perfecto y estamos pensando que no. Por eso Dios hoy quiere afirmar tu vida. Porque así como Dios te creó, hermosa y bella, sensible y diferente, exclusiva y única, así Dios también tiene ese diseño para ti. Si tú quieres ver avanzar tu vida, tu ministerio y tu hogar, tienes que obrar conforme al diseño original de Dios y no el del hombre. Dios dijo y dio un diseño para el arca. Cambiaron ese diseño y hubo muerte, lágrimas y destrucción. Y todos dirán, pero ¿por qué él murió? Si solamente quiso tocar el arca, solamente quiso ayudar. Cambiaron el diseño original de Dios. Bendito Dios. Hay veces nosotras queremos hacer las cosas bien y nos salen mal. Y nosotros decimos, pero ¿por qué si estoy orando? ¿Por qué si le dije tal cosa? ¿Por qué si dice esto pasó lo otro? Porque no estás elaborando o trabajando bajo el diseño original de Dios para tus hijos, para tu esposo, para tu vida, sino en el diseño que tú piensas que es el de Dios. Pongámonos en pie, amén.